buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Hoy voy a conversar con Luis Picella en la primera parte del programa. Él es presidente de Conindustria. A estas alturas del proceso, terminando casi el año, ¿qué evaluación haría usted de la industria en Venezuela? Antes que nada, feliz domingo para todos. Muchas gracias. Carlos. La industria tiene 6 trimestres consecutivos creciendo. O sea, comenzamos a crecer en el año 2021. Las cifras que tenemos hasta el segundo trimestre dicen ello. Y estamos ya por presentar las cifras del tercer trimestre. Ahora bien, yo quiero decir qué quiere decir eso, porque mucha gente me pregunta, claro, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Ya están bien? ¿Ya están completamente aptos y recuperados? Lo voy a explicar con un ejemplo que es fácil de entender. Venezuela perdió el 75% del Producto Interno Bruto. Transcrito a una persona que pesa 100 kilos, perdimos 75 kilogramos. Y en el año 2021, bueno, nos metimos un 5% de esa masa muscular. Es decir, pasamos de unos 25 kilos que teníamos en el 2020 a unos 26 kilos y medio. Y en el 2022, Dios mediante, vamos a terminar creciendo alrededor de un 10% a nivel industrial. ¿Qué significa eso en dinero, en empleo, en progreso para el país? Vamos allí. Entonces, bueno, estamos en 30 kilos aproximadamente. Bien, pero... ¿Ya te recuperaste? No. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es que las cosas que influyeron para que perdiéramos esos 75 kilos no vuelvan a ocurrir y que tomemos medicina. El problema está en que muchas de esas medicinas que quizás pudiesen acelerar el proceso, bueno, no tenemos la plata para comprarlas. Entonces, el crecimiento, la recuperación de esos kilos tiene que ir paulatinamente. ¿Qué quiere decir eso a nivel industrial? Bueno, hemos mantenido las fuentes de empleo, hemos venido recuperando. También hemos aumentado el poder adquisitivo de nuestra gente. Hoy por hoy nuestras remuneraciones son en dólares, están alrededor de unos 150, 170 dólares promedio a nivel operativo. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente, evidentemente, pero, Carlos, para seguir aumentando el nivel de empleo y recuperar el poder adquisitivo, tenemos que seguir produciendo más. Hoy estamos en una capacidad utilizada alrededor de un 32%, es decir, lejos de lo que deberíamos estar. Para que la gente entienda qué quiere decir esto de capacidad utilizada, bueno, si tenemos una máquina que puede producir 100 chapitas, bueno, estamos produciendo 32. Es decir, tenemos que seguir trabajando para ser más productivos y mayor producción. Todo eso va a redundar a favor del empleo, en favor de la recuperación del poder adquisitivo, en favor de más impuestos y en favor de actividad económica para el país. En el caso de los impuestos, ¿están pagando mucho más impuestos en este momento? Sí, tenemos un gran problema, Carlos. ¿Le está pegando a la industria? Hay una voracidad fiscal enorme. ¿Qué quiere decir esto? El Estado vivía de los recursos que generaba el petróleo y el situado constitucional. Evidentemente, al caer la actividad económica, al Estado le cayó dos cosas: sus ingresos por concepto de impuestos, porque no teníamos actividad económica, pero también por lo que es el situado constitucional, porque sus ingresos se le vinieron abajo. ¿Qué fue lo que se adoptó? Bueno, en el caso de las alcaldías, se aumentaron las tasas de recaudación. Entonces, cuando tú aumentas las tasas de recaudación desproporcionadamente, ¿qué ocurre? Bueno, por un lado empujas a la informalidad porque muchas empresas no pueden estar al día, pero por otro lado encarecen los productos porque esos impuestos exagerados que se cobran se trasladan a los productos. ¿Qué trae esto como consecuencia a su vez? Bueno, que seamos menos competitivos con los productos de afuera, porque simple y llanamente esa voracidad fiscal afecta y nos hace ser menos competitivos. Nosotros decimos... Pero no los quiebra. Es exagerado, Carlos, están careciendo los productos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros de Conindustria vamos a contribuir con que haya una cultura tributaria. Hoy por hoy el Estado requiere de que sus ingresos sean cubiertos con lo que se recoge de impuestos, pero queremos que sea bonito. ¿Cómo es bonito? Que sea por actividad económica y por ampliar la base tributaria. ¿Cómo contribuye tú a esa cultura tributaria? Si no hay impuestos, que crear conciencia, hay que crear conciencia. No hay dinero para pagarlo. Hay que crear conciencia en primer lugar. En segundo lugar, adecuarlos, armonizarlos, es decir, que tanto las alcaldías, las gobernaciones perciban un justo ingreso por ello, pero a su vez que sea un ingreso que se pueda pagar por parte de las empresas. Eso es lo que se llama armonización. Hay una ley que se introdujo recientemente
en la Asamblea, se aprobó en primera discusión, ahorita está en segunda discusión, en donde trata de armonizar el gran problema que tenemos no solo en las alcaldías, sino tenemos un caso muy puntual en el estado de Aragua con los timbres fiscales. Los timbres fiscales es un sello que tú le pones. Anteriormente se utilizaba una estampilla o varias estampillas. Ese es un impuesto que cobra la gobernación, pero te remito un ejemplo. Empresas que pagaban $100 en el año 2021, hoy tienen que pagar $20.000. La que pagaba 20.000, y hay unas que tienen que pagar $60.000 por un permiso de bombero que funciona para un año. Eso es una desproporcionalidad. Nosotros decimos que tenemos que contribuir en esta ley. Queremos que todos nos sintamos representados, los alcaldes, los gobernadores, pero también las empresas, porque si encarecemos los productos, Carlos, no vamos a ser competitivos. Y aquí necesitamos es producir, hacernos eficientes y competir con el resto del mundo. Pero eso es que le pega al consumidor. Cuando aumentas los impuestos de esa manera, eso se traslada y le pega al consumidor. Por eso, usted no pierde al consumidor. Es correcto. De igual manera, no te creas, nosotros al no competir tampoco podemos subir la capacidad instalada que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, aquí nos tenemos que sentir involucrados todos. Aquí tenemos que entender, yo comentaba hace rato fuera de pantalla, en donde tenemos el mejor país del mundo. Hoy en Venezuela es el mejor país del mundo. Y yo no quiero, de verdad, oír a veces hablar mal de mi país. Yo quiero hablar de las bondades que tiene mi país. Yo quiero hablar de cómo vamos a seguir manteniendo este crecimiento que tenemos hoy en día, cómo la gente se ve reflejado allí, porque si la gente no recupera el poder adquisitivo y no recuperamos el empleo, no vamos a salir del sitio donde estamos. si nosotros tenemos un crecimiento y vamos progresando en crecimiento, ¿de qué te quejas? Es correcto, eso es lo que uno dice. Estamos creciendo, ¿por qué te quejas? Entonces, vamos a seguir impulsando el crecimiento, mantenerlo, sostenerlo en el tiempo y, ¿por qué no? Si este año vamos a crecer aproximadamente un 10% del PIB industrial, pues mantenerlo al año siguiente. Para el año 2023, que no me lo has preguntado, pero te leo, casi que me preguntas cómo va a ir en el año 2023 también o qué perspectivas tenemos. Hay perspectivas, evidentemente, de seguir creciendo. Va a determinar el cuánto si los ingresos petroleros aumentan con las entradas de algunas transnacionales para producir un poco más y eso evidentemente va a redundar en favor de todos en Venezuela. ¿Cómo nos llega a nosotros ese crecimiento, a los obreros, a los trabajadores? Nos ha llegado, Carlos. Vamos a un receso, te dejo una pregunta. Sí. Adelante, doctor. Luigi Pizzella. Pizzella. ¿Qué más? Pizzella. Sí. Pizzella. Es Pizzella, porque en Italia no se pronuncia la doble L, sino le dices Pizzella. Pizzella, no es Pizzella. No es Pizzella. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, evidentemente, ¿cómo se ve la gente, cómo nota o cómo se beneficia cuando el sector industrial produce y crece? Evidentemente, en primer lugar con empleo y en segundo lugar con el poder adquisitivo, la recuperación del mismo. Fíjate que nosotros hemos logrado, al nivel de capacidad instalada en el año 2020 estábamos en 19% de utilización, estamos en 32%. Hemos logrado mantener el nivel de empleo, no ha decaído, e incluso la pequeña industria está nuevamente, otra vez, operativa. No en los niveles que queremos, pero evidentemente sí ha habido allí. ¿Y qué es lo que sucede o cómo se refleja ahí? Bueno, en los ingresos de los trabajadores se incrementó 40% en dólares en lo que va de año. Eso es lo que nosotros decimos, ahí donde tú te vas a ver reflejado, en ese eslogan que nosotros decimos de Conindustria compra venezolano. ¿Pagan en dólares o pagan en bolívares? Las remuneraciones están en dólares, las remuneraciones totales o a la tasa de cambio. Te pregunto, un empleado cualquiera, un empleado que no tenga el nivel ejecutivo, ¿cobra en bolívares o cobra en dólares? La industria por lo general está remunerando en dólares o a la tasa cambiaria. Es una referencia que se le da a ellos de manera tal de que ellos no pierdan en momento de alguna devaluación el poder adquisitivo de la gente. Pero ¿qué ha ocurrido también? ¿Ustedes venden en dólares aquí? A la tasa cambiaria, también. ¿Exportan? También se exporta, ahí se exporta en dólares. Entonces, ese beneficio que nosotros hemos logrado al nosotros vender los productos, que se mantenga la paridad con el dólar, se le ha trasladado a los trabajadores. Es lo que hemos logrado hacer de manera tal de que no pierdan el valor de lo que tienen. Pero hay distorsiones también que tenemos que ir corrigiendo, como es el problema que existe con la tasa cambiaria. Hay un desliz o hay
una brecha entre la tasa cambiaria de lo que debería ser y lo que debería estar, y crea una distorsión, y la distorsión se refleja en que los mismos costos de los productos en dólares aumentan en el transcurso del año. Fíjate que hay estudios de los economistas que han dicho en lo que va de año, el precio en dólares se ha incrementado aproximadamente en un 40%. Entonces son distorsiones que tenemos que ir corrigiendo, pero el grave problema que nosotros tenemos todavía y por ahora es la inflación. Aunque ha venido cediendo, el año pasado terminó en 686%, este año va a terminar aproximadamente a un cuarto de lo que allí dice, es una de las más altas del mundo todavía. Okay. Pero bueno, vamos venciendo el tema de la inflación. Ahora, Luis, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, igual se mantienen en ascenso sus ingresos. Mira, para el caso de la industria, Carlos, quizás siempre la más afectada es la pequeña industria. Es a ella donde le ponemos un poco de atención. ¿Por qué? Porque te cuento que a nivel de financiamiento nosotros tenemos escasos financiamientos hoy en la industria por todo lo que ya sabemos. Y un 23 al 26% apenas recibe financiamiento bancario. El 55%, que es la mayoría, se autofinancia, tiene a fuerza de pulmón propio. ¿Qué sucede con la pequeña industria? Bueno, que está limitada en ese particular. Ella necesita, dentro de otras cosas, esa atención, en donde necesitaría ese oxígeno para que ella pueda mantener el crecimiento. Hemos estado conversando constantemente con el Ejecutivo, vamos a ver qué sale, hemos planteado varias alternativas de manera tal de que haya un poco más de financiamiento, sobre todo a la pequeña y mediana industria. Bueno, y ahí vamos, tratando de atacar todos los problemas, el tema de voracidad fiscal, el tema de la competencia con los productos importados que razonablemente la venimos saneando, y ahora tenemos en escenario la apertura con Colombia, que si bien estamos en una situación de desventaja, vamos a tratar de sacar todas las partes positivas de ella de manera tal que nos veamos reflejados allí. No va a ser fácil, no hay inmediatez. Hoy por hoy nosotros somos menos competitivos que Colombia, pero eso lo vamos a revertir, Dios mediante, a corto plazo. ¿Cuál es el sector más afectado en este momento? Carlos, todos los sectores razonablemente están trabajando a cerca de un 30-32% de su capacidad instalada. ¿Qué significa en ingresos? El ingreso significa que están trabajando, como te digo, si una máquina produce 100, están trabajando aproximadamente 32. Tendrían que recuperar. ¿Han cerrado muchas industrias? No, nos hemos mantenido. Afortunadamente, las empresas y las industrias que están se han mantenido. Y lo que hay que tratar es que no se debiliten. Y los oficios normales, por ejemplo, los que no son industriales, por ejemplo, la gente que vive de las ventas en la calle, el barbero, por ejemplo. ¿Cómo está esas remuneraciones profesionales? Bueno, que el barbero contigo está malo. Está malo, ¿no? Bueno, se peina. Con más de uno. Ellos han recuperado, fíjate que uno, de lo que cobra muchísimo, alguien que te viene a reparar una nevera o un plomero, para nada, ese es natural. No, claro, yo conmigo ahí no tienen muchos ingresos. Pero esas remuneraciones están bien. ¿Sí, no? Donde sí tenemos que hacer un gran esfuerzo en el sector educativo. Los maestros y los profesionales, para nosotros es fundamental que los maestros, los educadores, tengan una remuneración acorde, porque el país se va a desarrollar por allí. De igual manera, en el caso de los médicos, quizás los médicos pueden estar a veces en consultas privadas y a veces haciendo una labor de verdad que me enorgullece que hacen en los hospitales, pero tenemos que ir corrigiendo todo ello, pero para corregirlo hay que mejorar los ingresos del Estado. Si el Estado no mejora sus ingresos, no va a poder remunerar acorde a todo el personal que tiene bajo su cargo. ¿Por qué dice aquí que la inflación se disparó en octubre? Básicamente, ¿qué ocurrió ahí? Sí, hubo un incremento en la inflación, un poco más alta de lo que venía ocurriendo. Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, hubo un pago que se hizo a los educadores en donde ese dinero no estaba. Y cada vez que tú generas dinero que no sea producto de la producción y la cuestión, vas a generar inflación. Eso ya lo hemos vivido. Cada vez que se ha decretado incremento de salario que no sea a base de producción, genera inflación porque entra un torrente monetario a la economía que no se ha producido. Es decir, es como todo el mundo dice que prende las maquinitas, aun cuando no hay una maquinita de hacer billetes, pero eso es lo que causa la inflación. Por otro lado, bueno, hay una corrección también que se hace del tipo de cambio porque hay un distanciamiento entre lo que debe haber a nivel de tasa cambiaria, es un rezago que existe, y lo que hay. Aquí dice que el presidente de Conindustria expresó que los empresarios seguirán aumentando el intercambio internacional binacional con Colombia. ¿Eso ya está marchando? Bueno, te comento
de que hay mucho por hacer allí. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es tratar de determinar cuáles son los productos. En ese hay un convenio que se hizo en el año 2011, en donde se determinaban qué productos podíamos intercambiar libremente. Eso lo estamos revisando, es una de las cosas positivas que tenemos que hacer allí, de manera tal de balancearlo, porque como está es asimétrico y beneficia netamente los productos de Colombia. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es esa. El intercambio binacional hasta el mes de agosto estaba alrededor de unos 400 millones de dólares. Estimamos que él debería cerrar alrededor de unos 600, 800 millones de dólares. Y si nos complementamos en las economías, y si hacemos lo que tenemos que hacer, el intercambio binacional debería ir subiendo paulatinamente. Él tocó, él tocó un pico de 7.400 millones de dólares. En el año 2013, cuando nosotros comprábamos todo, porque teníamos mucho poder adquisitivo, los precios del petróleo, la producción petrolera y el endeudamiento, hoy por hoy no es así. Hoy por hoy nosotros, Carlos, tenemos un Producto Interno Bruto per cápita cerca de $2.000. Teníamos uno de 10.000. Entonces, eso evidencia la pérdida del poder adquisitivo que nosotros hemos perdido. Y entonces, bueno, hay que irlo recuperando. Nosotros sí creemos que los intercambios son buenos. Es una economía que podría pasar de unos 27, 28 millones de personas a una de 80 millones de personas. Y si nuestras economías se complementan, y si vemos esto como una integración, de esto le vamos a sacar provecho con las cosas que haga falta. Incluso la CAF, en varias reuniones que hemos tenido, incluso firmamos un convenio en donde vamos a determinar cómo ellos pueden hacer aportes financieros de manera tal de ir rescatando lo que tenemos en infraestructura, en complementariedad, en educación, en turismo, que es muy importante. Y entonces es una oportunidad que tenemos allí que podemos explotar. La relación gobierno-industria, ¿cómo está? Bien, Carlos, gracias a Dios. ¿Los atienden? Sí, comunicaciones directas. No hemos logrado o no se han visto tangible todo lo que hemos venido haciendo, ha sido lento, pero sí hay una comunicación directa con industria, con comercio, con finanzas, con la vicepresidencia, de manera tal de ir corrigiendo cuáles son todos los factores. ¿Eso ha de generar beneficios para la industria, esa relación? Evidentemente, no solo, aunque han sido pocos los logros que hemos tenido, pero tú sí proyectas, evidentemente la relación debe ir mejorando. Incluso, yo lo digo acá, fuimos invitados a la Asamblea Nacional de manera tal de que esta ley que te comentaba de armonización tributaria estatal y municipal, tuviésemos la oportunidad de consignar las observaciones, como debe ser, como es el camino de ir recuperando la industria, el país, las fuentes de empleo y una mejor prosperidad para los venezolanos. Un minuto para un mensaje a tu televidente, para que le digas cómo se pinta el pelo. Yo quiero dar un mensaje positivo, netamente. El pasado, la historia nuestra quedó atrás, la podemos leer. El presente lo estamos viviendo hoy y el futuro lo podemos construir nosotros. Este es el mejor país del mundo, yo lo decía acá fuera de cámara con la gente de acá, y lo podemos recuperar. Estamos en una senda correcta y si diversificamos la economía y no volvemos a depender del petróleo... ¿Por qué somos el mejor país del mundo? Porque aquí hay todo, Carlos, desde las mujeres bellas, desde el cacao, desde petróleo, desde agua, desde acero, desde diamante y tierras fértiles para poder producir lo que queremos. Lo que tenemos es que diversificar la economía y jamás regresar a esa época rentista dependiente del petróleo. Hoy lo Nosotros necesitamos. somos mejor que los demás países de América Latina. Te voy a decir algo, en el año 2023 se estima que el mundo entre en una pequeña recesión y bajen y nosotros vamos a crecer. Y estamos tan bajos que el crecer puede ser sostenido en el tiempo. Bueno, te felicito, Luigi. Muchas gracias. Que esté muy bien. Feliz domingo para todos y para ti, Carlos, y todos los que nos están escuchando. Como decíamos, señor Velázquez, que Dios me lo bendiga y me lo componga. Amén, que así sea. En la próxima parte voy a conversar con José Manuel Vázquez, él es gobernador del estado Guárico. Bueno, ahora voy a conversar con José Manuel Vázquez, gobernador del estado Guárico. Va para el segundo periodo, me dice, tiene ya 5 años. 5 años, cumplimos el 21. Ya no se cansa. Eso no cansa, gobernar. ¿Cómo te sientes? Bueno, gracias, Carlos, por la invitación. Saludamos a toda Venezuela y este programa que es uno de los más vistos de opinión pública. Bueno, yo trabajando, tú sabes que yo siempre he estado al servicio del país. Primero como atleta de la Selección Nacional, que fui 15 años, después presidente del Instituto de Deporte de Guárico 4 años, después 3 periodos de alcalde
y ahora con esta responsabilidad, el gran compromiso por nuestro Estado. Pero bien, bien, me siento bien. Sí. ¿Por qué quisiste ser gobernador? Mira, yo nunca quise ser gobernador. ¿No? ¿Te llevaste? Yo nunca he aspirado a ningún cargo. Pero Pues si sí. llega, llega. Bueno, yo soy del tamaño del compromiso que se le presente. Tú sabes que el llanero Sí. somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Ajá. Pero lo más importante, bueno, es poner el granito de arena Claro. a nuestro Estado. Hablando a del nuestro país. llanero y del compromiso, ¿qué es lo que más te preocupa o te ocupa en este momento en el Estado Guárico? Mira, nosotros allí... ¿Qué has logrado tú? ¿Qué no has logrado? Sí, bueno, efectivamente. las preguntas. Un tema importante es el tema agrícola y pecuario. Nuestro Estado es agrícola y pecuario. Y nos dimos cuenta que para nosotros poder tener ese crecimiento y ese desarrollo, esa área es fundamental. Somos un Estado también agroindustrial, somos un Estado petrolero, pero con la situación que todos conocemos, el tema del bloqueo de las sanciones, disminuyó el tema petrolero. Y bueno, nos dimos la tarea, Carlos, en equipo, de levantar este sector. En 2017, un Estado que estaba en 117.000 hectáreas, Carlos, hoy lo llevamos por 320.000 hectáreas de siembra anuales. Hay que verle la cara, de 117 a 320.000. En los cereales importantes. Nosotros en los últimos 2 años hemos sido el primer Estado productor del país en maíz y en arroz. En arroz la cosecha pasada, te puedo decir, y a todo el país, esto no es secreto, rompimos récord, 42.000 hectáreas de siembra de arroz. ¿O sea, consumo interno? Sí, consumo interno. ¿Ustedes no exportan? No, consumo interno. ¿No mandan a Caracas nada de eso? Ah, bueno, consumo interno nacional, claro. Es que, ven No, acá, bueno, Carlos, ajá. con 6.000 hectáreas de arroz comemos nosotros los guariqueños y sembramos 42.000. Claro. El resto va al país, a las distintas plantas procesadoras de arroz. Igual con maíz. Nosotros, esta cosecha de maíz, estamos cosechando ahorita 254.000 hectáreas de maíz. Se dice fácil, Claro. pero nosotros vamos a tener cerca de 800.000 toneladas, es decir, 800 millones de kilos de maíz. Entre el maíz y el arroz, ¿qué prefieres tú? ¿Tú comes más arepa que arroz? Las dos son... La arepa se come más. El venezolano come arepa en el desayuno y muchas veces arepa en la noche. Claro. El arroz generalmente es en el almuerzo y las distintas variaciones. Pero también el maíz, tenemos nosotros el componente del maíz amarillo que va a las plantas de alimentos balanceados, que es para la producción de aves, la producción de pollo, la producción porcina. Es decir, el maíz tiene un complemento derivado hacia, bueno, otros productos importantes de la cesta básica. Por eso nosotros nos dedicamos a esa tarea. Y ahorita hay un movimiento, a pesar de las complejidades, debo decirlo. Yo debo agradecerle y aprovecho la oportunidad, Carlos, públicamente, porque la unión productiva de todos los sectores, las fuerzas productivas, los campesinos, las campesinas, los pequeños, medianos, grandes productores, las asociaciones productivas y lo que son las organizaciones de base del poder popular productivo, nos unimos. Y a pesar de las complejidades, dificultades en los insumos, dificultades en el financiamiento, dificultades, bueno, en todos, como yo he dicho, los elementos adversos al tema productivo, hoy con estas dificultades hemos alcanzado cifras que no se alcanzaron en bonanza cuando éramos ricos y no lo sabíamos. De tal manera que ese esfuerzo que ha hecho el productor, el campesino, hoy yo se lo reconozco. Sin condición política, sin clase social, sin preferencia. Todo el que quiera producir, el que quiera sembrar, como lo he dicho en Guárico, bienvenido. Y hemos logrado esa unión de las fuerzas productivas. Yo me he sentado con todos los sectores para lograr el encadenamiento productivo, que es muy importante. Nosotros no solo la recuperación de materia prima, sino también que, fíjate, el gobierno nacional, el hermano presidente Nicolás Maduro Moro, me entregó 39 plantas que tenían dificultades de funcionamiento y todas están en funcionamiento. Hemos recuperado una capacidad empleadora de más de 6.000 nuevos puestos de trabajo. Porque, bueno, el tema hay que reconocerlo, manejos a veces ineficientes, el tema del financiamiento, una política que estaba solo, era a base y sustentable una empresa del Estado y no buscaban los distintos métodos de administración. Bueno, por ejemplo, una empresa que solo dependía del presupuesto del Estado, cuando una empresa debe tener capacidad sustentable para poder tener una operatividad y una producción de acuerdo hacia el ramo. Hemos nosotros reactivado plantas procesadoras de leche, plantas procesadoras de tomate, de hortalizas. Entonces, todo este sistema termina en un encadenamiento productivo. Producimos la materia prima,
como lo es el maíz, el arroz, por ejemplo, lo procesamos y luego va el sistema de distribución, bien sea por el sistema de producción público o el sistema de producción privado, abasto, supermercado. Allí nos hemos concentrado fundamentalmente. Ahora, esto no es solo, Carlos, el tema productivo, porque yo lo he dicho, allí tenemos distintas áreas que tienen que ser transversales. Por ejemplo, la seguridad en el estado Guárico. Seguridad, cuando llegamos, bueno, estábamos dentro de los 5 estados más inseguros del país. Hoy estamos entre los 14, es decir, hemos bajado del puesto 5 más inseguro, estamos ya 13, 14 y nuestra meta es llevarlo a los más seguros del país. Desde el 2021, por ejemplo, a hoy, te puedo decir que han disminuido los índices delictivos un 58%. ¿Las bandas se acabaron? Hemos dado duro, quedan un grupito. Bueno, ahí hay distintas opiniones, pero no descansamos. Tenemos operaciones especiales para atender a nuestros productores, para atender a estos sectores, para las amenazas de extorsión, de chantaje. Ajá, eso te iba a decir, ¿hay mucha extorsión con el ganadero? Mira, ha bajado en el 58%. El productor, pues. Ajá. Sí, al productor. Nosotros lo hemos tomado, pero hemos bajado el 58%. Pero se han neutralizado todas estas bandas que hacían énfasis, sobre todo en el pequeño productor, mediano productor, para a sus ansias de vivir cómodamente a costilla de la producción. Se esperaba que en tiempos de cosecha, que era donde hay un dinamismo, si, por ejemplo, 800.000 toneladas, 800 millones de kilos, tú multiplicas eso por 0,40, que está el precio, estamos hablando el precio del kilo del maíz. Eso te da cerca más de 300 millones de dólares en un circulante que hay allí. Entonces, bueno, generalmente se aprovechaba. Nosotros en eso hemos articulado una política de seguridad que permita tener el acercamiento con el productor, con el campesino, para que, bueno, en un proceso de investigación. ¿Qué planes hay para el próximo año? Estamos terminando este. Mira, nosotros vamos bueno, primero vamos a dar un remate, un remate. Nosotros en los próximos días vamos a inaugurar obras estratégicas como el edificio de la universidad, en la Universidad Rómulo Gallego, una de las universidades más grandes que tenemos nosotros en nuestro estado. Vamos nosotros a inaugurar una empresa Alcaraván Tecnología. Estamos fabricando luminarias, Carlos, luminarias que sin duda alguna es parte de este proceso de transformación. Luminarias LED es la única empresa que existe en Venezuela que fabrica cualquier luminaria LED. La estamos haciendo, ya han comenzado a salir. Eso va al mercado, eso va a las instituciones, inclusive la gobernación acaba de adquirir para un plan de alumbrado las primeras 2.000 fabricadas en Venezuela y están en Guárico. Fíjate, nosotros venimos... Eso es todo sector privado. No, esta empresa Alcaraván es pública, es Estado, es gobierno con profesionales, es gobernación, con el apoyo del gobierno nacional. Pero se me faltó algo, Carlos, que debo reconocer. Nosotros acabamos de finalizar hace unos días la Expo Guárico. Expo Guárico, bueno, fue de trascendencia nacional. Allí tuvimos excelentes resultados. Quiero agradecerle, más de 700 expositores. Fue un hecho trascendente, histórico, productivo en Calabozo. Calabozo es la tierra de los arrozales. Calabozo es donde sembramos arroz, más de 40.000 hectáreas allí, tanto el ciclo norte-verano e incluyendo el ciclo invierno. Y bueno, ahí estuvimos más de 120.000 personas en 4 días visitando todas estas exposiciones. En ganadería, en la parte pecuaria avícola, de cerdo, en lo que es la parte industrial, todos nuestros expositores industriales. Y bueno, nos dio esa caracterización hacia los emprendedores, hacia la gastronomía y pudimos reunir allí la potencia de Guárico. ¿Cómo está la pobreza? Mira, eso es uno de los elementos que nosotros venimos tratando, profundizando. Inclusive, muy importante la pregunta que me hace porque hace unos días refería que el componente y la razón de ser, de estar nosotros en los cargos, es disminuir profundamente la pobreza. Y para llegar allí, a esa disminución, tenemos que profundizar en todos estos programas. Entonces, allí hemos venido nosotros con la parte social. No va a haber disminución de pobreza, Carlos, si no tenemos un poder adquisitivo que nos estabilice para alcanzar la satisfacción de las necesidades. ¿Estamos de eso? Bueno, estamos trabajando. En Guárico hay un movimiento, un dinamismo. La pobreza no solo se ataca con darle a la persona solamente a la necesidad, sino, bueno, mantenerle una constancia y permanentemente un trabajo que permita tener sus ingresos. Y eso deriva de la recuperación económica. Si nosotros tenemos una recuperación económica, vamos a ir nosotros combatiendo estos elementos que inciden en la pobreza, acompañado con la estabilidad en la salud, en la
la estabilidad en la educación, la Preguntas cultura. cortas y respuestas cortas. El abigeato. ¿Se acabó? Sí, mira, está casi eliminado. Quedan grupos reductores, muy pequeños, más en campo adentro. Las bandas armadas se acabaron. Nada, estamos dando duro, quedan mínimas. Ajá. Los empresarios se acabaron. No, todo lo contrario. Han nacido nuevos empresarios, emprendedores, nuevas empresas. Los trabajadores son más pobres o más ricos. No, bueno, ahí estamos luchando con la estabilización del salario, el poder adquisitivo, pero hemos abierto nuevos campos de trabajo, más de 6.000. ¿Qué te preocupa para este año? Hoy para otro año, como gobernante. Bueno, Como mira, gobernador, hay elementos, hay 4 componentes. Tú acabas de nombrar uno, la lucha contra la pobreza, la estabilidad política de un país donde cada día vamos caracterizando la estabilidad, el crecimiento y desarrollo económico y la protección social que incluye una justicia social. Esos son los 4 componentes que estamos trabajando duro ¿Tú en quieres esto. ser gobernador per se? Gobernador, no. Para siempre. No, yo voy a estar en la funcionario gobernación. público. Voy a estar en la gobernación cuando Dios, el pueblo y la revolución lo decida. Te van a reelegir, pero estás pensando en tu cabeza No, la pero es que apenas reelección. estamos cumpliendo un año. Está bien, pero si cumples 5 te voy a reelegir. No, los pensamientos míos ¿Qué van a tienen ser- esos papeles ahí? No, estaban algunos datos importantes de Dale, realidad. antes que estamos terminando el programa, dígalo. Bueno, no, Tu dato. decirle a todo nuestro pueblo guárico, bueno, trabajando, el trabajo nada y nadie le gana, nuestro eslogan, tú lo sabes, si tú trabajas le pasas por encima a cualquier circunstancia. Y hay elementos que dentro de nuestro programa de gobierno con estos componentes vamos a tener las prioridades, el tema de vialidad, que llevamos más de 500 kilómetros de vialidad asfáltica. Y son estos elementos y aspectos, bueno, que nuestro pueblo está claro, porque le hablamos con la sencillez, le hablamos con la verdad a todo nuestro estado guárico. Bueno, ¿hay Casabe allá? Sí, te traje Casabe. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Vale. Gracias, gobernador. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.